habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a leer versículos 5 y 6, unidos, dicen: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dios bendiga su palabra, tenga la promesa.
queda para compartirnos lo que Dios le ha entregado para que nos ofrezca hoy. ¿Quiere usted decir, Cristian? ¿Quiere usted usar grandemente? A los que no me conocían ya me conocen. Pueden sentarse, hermanos. Como siempre les digo, es un gusto estar frente a ustedes nuevamente. Faltan los niños, que no se me olvidó. Los niños. Niños, hagan su culto infantil. Bueno, como les decía, hermanos, es un gusto para mí estar frente a ustedes nuevamente y realmente espero que pues la palabra de Dios siempre bendice la vida de uno, pero espero que no sea un instrumento sucio, ¿no? Sino que pueda de verdad ser limpio y que puedan entender el mensaje que hoy Dios nos trae en su palabra. Quiero que me acompañen, abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Y ahí quiero que se queden por un momento. Hermanos, primeramente les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es una de las razones principales por las que estamos ahorita reunidos en esta asamblea? ¿Será porque cantamos muy bonito todos? ¿Tenemos bonito compañerismo? ¿Por qué estamos hoy aquí en este templo reunido con toda la iglesia? ¿Cuál es una de esas razones? Pues lo que nos propone el apóstol Juan en esta carta es una razón en específico por la cual todos estamos reunidos aquí. Nosotros estamos reunidos aquí porque nosotros tenemos fe en el testimonio que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Tenemos fe en el testimonio que Dios nos ha dejado en su palabra acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio que ha dejado nuestro Dios acerca del Señor Jesucristo? Les voy a dar 3 puntos principales que este testimonio nos da acerca de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, este testimonio nos dice que Dios se hizo carne y que se humilló hasta lo más sumo. Primeramente, viviendo una vida perfecta aquí en la tierra. Después muriendo en la cruz para lavarnos de nuestros pecados. Y Él resucitó para que esa vida perfecta que vivió aquí en la tierra fuese implantado en nosotros. Y además con su resurrección nos da un ejemplo de lo que un día vamos a experimentar todos nosotros. Vamos a tener un nuevo cuerpo y vamos a tener una relación eterna con nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, hay otro punto o propósito por el cual, otro testimonio que estas escrituras nos dan acerca de Jesucristo. Nos dicen que en Él está la luz. Ahora, cuando hablamos de luz, la Biblia es muy clara y específica acerca de lo que quiere decir con esto. Cuando la Biblia nos habla de luz, nos quiere hablar de una verdad. Pero no cualquier verdad, sino que nos habla de una verdad que es sobre toda verdad. Luz era algo que buscaba toda persona en este tiempo y que aún están buscando todos los hombres. Están buscando una verdad que rija sus vidas, por el cual ellos puedan basar sus convicciones, basar sus pensamientos, basar sus acciones y basar todo el estilo de su vida. Y además de esto, el tercer testimonio que nos da la palabra de Dios acerca de Jesucristo es que en Él está el medio para obtener la vida eterna. ¿Sí? Ahora, muchas veces nosotros malinterpretamos lo que es vida eterna.
hay veces nos quedamos con la idea de que solamente es vivir para siempre, pero es mucho más que eso. Voy a ir a un pasaje donde nos dice qué es la vida eterna en realidad. No solo es vivir para siempre. Escúchenme muy atentamente. En Juan 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces la vida eterna, como nos dice este pasaje, es el poder relacionarnos eternamente con nuestro Dios. Como ahorita les decía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo es el medio por el cual podemos tener esa relación. Entonces tenemos tres cosas que dijimos. Primeramente, que Dios se hizo carne para venir a salvarnos. Segundo, Él vino como la verdad absoluta en nuestras vidas. Número 3, Él es el medio por el cual nosotros podemos tener la vida eterna. Qué preciosas estas verdades, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que hay una triste noticia. Ojalá fuese nomás así. Ojalá estas verdades fueran entendidas por todos nosotros y que todo el mundo las creyese. Pero no es así. No es así. El diablo engaña a este mundo por medio de religiones, pensamientos y otro tipo de movimientos que se desarrollan en contra de este testimonio que es la palabra de Dios. Rompen completamente la verdad que está aquí. ¿Y cómo es posible que nosotros nos podemos quedar tan callados acerca de esto? Yo no entiendo cómo el diablo es tan descarado en engañar a las personas cuando tiene la verdad absoluta aquí. Estos movimientos niegan esta verdad. Y quiero preguntarles en esta tarde, hermanos, esto debe despertar un celo dentro de nosotros, un celo santo de parte de nuestro Dios. Ahorita en nuestros tiempos no hay ese celo ya. Ya no hay el celo que tenemos por nuestro Dios. Simplemente con esta celebración que vamos a tener de Navidad. Casi nunca se piensa principalmente de nuestro Señor en la celebración de la Navidad. Se puede pensar en la comida, en los familiares que vamos a ver, se puede pensar en los juegos divertidos que vamos a jugar, la ropa o los regalos que vamos a recibir, pero se nos olvida lo más importante de la Navidad, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de la Navidad, como en la mañana decía nuestro hermano Sergio, nuestro pastor, y es un descaro de parte de nosotros, el quitar del medio a Jesucristo de esta celebración. Y solamente es un ejemplo de muchos que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, quiero preguntarles, ¿en nosotros existe un celo para que sea resaltada la verdad de Dios? ¿O lo opacamos con varias cosas pensamientos, acciones nuestras o celebraciones o tradiciones que nosotros llevamos a cabo? ¿Tenemos un celo vivo o nuestro celo está muerto por el Señor y su palabra? Vamos de esta manera ahora. Vamos a orar. Bendito Señor, hoy nos encontramos ante ti y te queremos dar gracias por este momento que podemos disfrutar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites estar vivos, Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente tú eres grande misericordia, Señor. Nosotros somos pecadores, somos enemigos tuyos y realmente nuestra naturaleza en verdad te odia. Pero gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros, porque nos libraste de esa mala manera de vivir y porque hoy podemos estar reunidos con el propósito de alabar tu nombre. Te pido, Señor, que nos bendigas en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos que va a escuchar la palabra que hablaste a mí, Señor, y que será hablada este día.
Te pido que trabajes en sus corazones, porque realmente mis palabras no sirven de nada si tú no estás dirigiéndolas, Señor. Te pido que solamente tu palabra sea predicada el día de hoy. Te pido que me uses como instrumento, Señor. Perdona cada uno de nuestros pecados, Señor. Y si nuestro deseo no es adorarte a ti, Señor, sinceramente, si estamos aquí por otra razón, tú nos ves al descubierto, tú nos ves desnudos ante tu presencia. Entonces te pido que trabajes en cada uno de nuestros corazones conforme nosotros te necesitemos. Ayúdenos, Padre. Queremos ser más como Jesucristo. Transfórmenos, santifícanos, purifícanos, Señor, para glorificar siempre tu nombre. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te ruego y te pido esto. Amén. Bueno, hermanos, les decía que habían sus Biblias ahí en Primera de Juan. Ahí están, ¿verdad? Primera de Juan 1. Quiero que me ayuden a leer este pasaje. No todo el capítulo, simplemente hasta el versículo 4. ¿Todos están ahí? Vamos a leer entonces. Todos juntos, ¿no? Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este día solamente vamos a tratar acerca del versículo 1, todo lo que tiene aquí. En el versículo 1 notamos una frase que se repite mucho: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que. Lo que, ya sé que se escucha chistoso, pero lo que se usa para dar una razón por algo. Es una afirmación que se está haciendo, cada lo que. Y si nosotros nos fijamos bien, hay 5 afirmaciones que se dan aquí en el versículo 1. Aunque no parezca, ¿verdad? En un versículo contener tanto para hablar, pero en este versículo contienen 5 afirmaciones que nosotros podemos ver acerca del Hijo de Dios. El título que el Señor puso en mi corazón ponerle a este mensaje es un testimonio actualizado del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué un testimonio actualizado le puse? ¿Por qué actualizado? Y acerca del Hijo de Dios. Primeramente les voy a decir por qué un testimonio actualizado. Si ustedes se fijan, hay algo raro en esta carta, como empieza. Como que Juan está enfrentando a algo que está sucediendo en ese tiempo. Y realmente sí lo está haciendo. Como ahorita les decía, muchos quieren corromper toda la verdad y realmente quedarse con las suyas por su propio beneficio, por ser como más altos ante todos los demás. ¿Y por qué digo esto? Porque existía en ese tiempo un grupo que se llamaban los gnósticos. Gnósticos, ¿sí? Eso viene de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento, ¿sí? Y estas personas decían: oh, yo tengo una revelación más grande que las mismas escrituras. Yo puedo llevar mi pensamiento hasta la misma divinidad donde está Dios. Y yo directamente recibo las revelaciones de parte de Él, aún superiores a las que tenemos escritas aquí. Entonces estas personas hacían escuelas enteras, engañando a las personas, porque sus revelaciones eran una gran mentira. Porque lo que ellos decían iba en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Para ellos no era suficiente tener
la Biblia aquí, tener las Sagradas Escrituras. No, ellos querían algo más allá, que los hiciera ver, oh, yo tengo una revelación más grande y yo tengo una revelación más actualizada acerca de lo que Dios me pide. ¿Les suena familiar esto? En nuestros tiempos no sucede eso. ¿No conocen un grupo que tiene ese tipo de pensamientos? Bueno, si no saben, y no es por echarles, sino conocemos que el grupo de los carismáticos, ellos testifican que reciben algunos grupos, lo estoy hablando en general porque realmente es en general. Ellos tienen en sus mentes que ellos pueden, entre tantas cosas que enseñan, recibir una revelación de Dios. Y fíjense, la otra vez estaba viendo un video acerca de esto. Y la muchacha que estaba hablando, porque era una muchacha que estaba diciéndolo, ¿no? Decía todo tipo de cosas muy emocionales. No, pues que como Dios nos ama y yo soy su hija, Él me va a dar todo lo que yo le pida, todo lo que yo quiera. Afirmaciones así ante todas las personas. No sé si alguno de los que están aquí, cree eso, pero yo en verdad les puedo decir que es una gran mentira eso. Porque toda la revelación que Dios nos ha dado está aquí. No hay otra que está fuera de la Biblia, sino que está precisamente aquí en las Escrituras. Dios llamó a testigos, llamó a apóstoles, llamó a profetas, llamó a cierto tipo de personas para que ellos mismos testificaran la verdad. Vamos a 1 Corintios 15. Primera Corintios 15. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Ayúdenme un poquito. Vamos a leer de los versículos 3 al versículo 8. Yo leo el tercero, ustedes el cuarto, nos subimos en el 8. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivieron y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El que está hablando ahí en el versículo 8 es el apóstol Pablo. Como les decía, hermanos, Dios llamó a un gran número de testigos para que ellos testificaran acerca de la verdad que está en el Evangelio solamente, no fuera del Evangelio. Si hay otro mensaje fuera del Evangelio, eso es una gran mentira. Y el Evangelio es la verdad y la revelación final de nuestro Dios para nosotros. ¿Sí? Primeramente vamos a ver en el versículo 1 de esta carta. Vamos a volver a 1 Juan. Primeramente da una afirmación. Dice: lo que era desde el principio. Este testimonio afirma, este testimonio que está dando el apóstol Juan en esta carta, afirma que tuvo un origen la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? No está hablando acerca de cómo Él creó al mundo, como lo dice Génesis 1.1 y Juan 1.1, donde dice Génesis 1.1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en Juan 1.1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No está hablando de este principio, sino está hablando del principio de cómo Jesús llevó a cabo su vida aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, no afirma el origen de su ministerio creador, sino que afirma el inicio de su ministerio terrenal.
Y voy a perder mucho tiempo yendo a todos los pasajes que tengo aquí, pero vamos a ir a Marcos aquí, Marcos 1. Él lo describe más exactamente. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es todo lo que dice. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es la misma palabra que usa aquí en la carta con esta palabra principio. Y al principio que ¿cómo se dice? Quiere decir aquí, es el principio de toda la vida que llevó aquí en la tierra, ¿no? Después de esto, Juan se pone más brusco. Se pone más brusco en cuanto a las palabras que usa. Porque había gente que negaba que Jesús existió. Había gente que negaba que Él era Dios. Entonces Él, siendo de fuerte carácter, hasta se le menciona en el Evangelio como un hijo del trueno, un hijo con un carácter fuerte. Ataca de esa misma manera a los que tratan de ir contra la verdad. Él tenía un celo muy grande por el Señor y por su verdad. Y lo que sigue son 4 razones, pero conforme a los sentidos con el que Él persiguió al Señor Jesucristo. Primeramente dice: lo que hemos oído. 1. Lo que hemos visto con nuestros ojos. 2. Lo que hemos contemplado. 3. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 4. El primero nos habla acerca de lo que Él escuchó. ¿Sí? Este testimonio afirma que las palabras del Hijo de Dios fueron audibles, fueron verdad. O sea, en verdad fueron escuchadas. Y fíjense cómo reaccionó la gente que escuchó sus palabras. Los voy a llevar por toda la Biblia, ¿no? Para que tengamos esta verdad más concreta. ¿Sí? Primeramente los voy a llevar a Juan 7. Alguien que lo encuentre primero, por favor, léalo. 7 del 45 al 46. ¿Qué es lo que dice ahí? Con voz fuerte, ¿no? ¿De mujer o de hombre? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces las palabras que fueron escuchadas por Jesús nunca tuvieron una respuesta de aburrimiento ni nada. No, sus palabras eran poderosas. Sus palabras, las que se escucharon de Él. Hasta en esta situación, los alguaciles que tenían la misión de ir contra Él y de llevarlo a la cárcel, se les olvidó que lo tenían que llevar a la cárcel por escuchar las palabras que estaban saliendo de su boca. Entonces podemos ver que las palabras de nuestro Señor Jesucristo eran poderosas y hacían reflexionar a cada una de las personas que lo escuchaban. Sus palabras realmente cambiaban a las personas. Las vidas no cambian a las personas. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo sí cambian a las personas. Al escuchar el mensaje poderoso de nuestro Señor, nosotros somos transformados día a día, y este debe de ser nuestro anhelo cada día. ¿Sí? Perdónenme. Ahora, vamos a ir a otro pasaje. No quiero que me sigan, no les quiero cansar mucho el brazo. ¿Sí? Voy a ir a Mateo 7, del 28 al 29. Ahora, vamos a ver otro aspecto de las palabras que Él dijo. Si lo hayan, síganme con sus pistas nada más. Dice, Mateo 7, del 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otro aspecto de sus palabras es que eran palabras de autoridad. Las palabras que Él decía, todos se ponían a escucharlo porque
no sacaba un tal, no se basaba en la palabra de otro hombre, no. Él decía, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Si me explico con la autoridad que hablaba, él hablaba con gran autoridad a las personas que lo escuchaban. Estamos escuchando las palabras de un apóstol, alguien que escuchó sus mismas palabras, y él nos quiere testificar. Escúchenme, yo estuve allí cuando escuché sus palabras. Es verdad esto, no es una mentira, sino es algo que es digno de poner atención, porque es verdad. Además, 500 de mis hermanos pueden decir lo mismo que yo estoy diciendo, pero yo quiero que conozcan que esto sí aconteció, que este hombre sí existió, que este hombre vino a este mundo y cambió toda la perspectiva que teníamos como judíos, como personas. Primeramente decíamos que sus palabras eran poderosas. Ahora estamos diciendo que sus palabras tenían autoridad. Y el último, yo creo que la más importante, está en Hebreos 1. Versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bájense hasta el capítulo 2. Lo que continúa diciendo aquí es que Él es superior a los ángeles, del versículo 3 al 14. En el 2 dice: como es superior a los ángeles, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, la muerte, y que la obedeciera. Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Él anunció la salvación por primera vez. Por Él nos fue confirmado por los que oyeron, por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con los que lo escucharon, ¿sí? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo último que dice allí es que los milagros, todo lo que se llevaba a cabo, era para confirmar el mensaje que Dios daba. Era para decir, esta es una seguridad de que esta es palabra de Dios. Miren, voy a hablar las palabras de Dios, pero con la sanidad de las otras personas. Esto confirma que viene de Dios, ¿sí? Entonces, este último pasaje nos enseña que esas palabras que Jesús mencionó son de la revelación final, ya no hay más revelación, sino es la revelación final de nuestro Dios. Por lo cual, como dice aquí, no debemos descuidar estas palabras que Él nos dice. Ahora, ya nos habló acerca de lo que Juan escuchó. Ahora vamos a ver de lo que vio, ¿sí? Allí en primera de Juan sigue diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿sí? Fíjense que están hablando en plural, varias personas lo vieron con sus ojos. Y lo que nos está diciendo este hombre, este apóstol, es que este testimonio que él dice afirma que el Hijo de Dios fue hombre. Lo vieron como hombre. Fue humano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos saber que él fue hombre? No voy a ir a todos los pasajes igualmente, por falta de tiempo. Pero me gustaría ir a varios. Primeramente, este hombre, nuestro Señor Jesucristo, Él, se dice de Él en los evangelios que se cansaba como un hombre. Se cansaba. Vamos a Marcos 4:38.
4:38. Y dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí estaban en medio de una tormenta. Después de haber predicado al Señor Jesucristo por toda Galilea, en Galilea había alrededor de unas 200 aldeas. Predicó por toda esa y la recorría y las recorría otra vez. ¿Cómo se imaginan que él terminaba ese día? Todo el día se la pasaba trabajando. Y es el ejemplo precisamente que agarramos de nuestro Señor. Fue trabajador, pero también vemos que como hombre se cansó. Imagínense en medio de una gran tormenta, lo cansado que estaba para no despertarse. Entonces este hombre se cansó. Este Hijo de Dios se cansó. Y podemos verlo como hombre aquí. Ya más adelante lo podemos ver como Dios cuando calma los vientos, ¿no? Otro pasaje que podemos ver es Juan 4:6, que iba con la mujer samaritana y que iba cansado. Entonces, aquí en este versículo dice lo que hizo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como las 12 de la tarde. Él se cansó. Acuérdense que no había carros en ese tiempo, ¿no? Caminaban, o si uno tenía la dicha, podía tener un burrito allí. Pero él no viajaba con burrito ni con monedas ni nada. Viajaba sin nada el Señor Jesucristo. Todo lo que él tenía como recurso eran sus palabras, y eran más que suficientes sus palabras. Pero vemos aquí que se cansó. Otra de las cosas que demuestran que él fue hombre fue que tuvo hambre como hombre. Cuando estuvo en la tentación, cuando el Espíritu lo llevó para ser tentado, porque así lo dice la palabra de Dios, que el Espíritu lo llevó allá, al desierto. En el versículo 2 nos dice que ayunó por 40 días. ¿Sí? En el Espíritu, ¿no? Nadie que sea normal puede aguantar tanto si el Espíritu no le sostiene. Entonces, después de 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Igualmente, más adelante en el Evangelio, Mateo 21:18 dice que él estaba en camino hacia Jerusalén, y vio una higuera. Y cuando pasó por ahí, vio la higuera tan bonita y tenía hambre. Dice aquí en el versículo 18 del capítulo 21: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Sí? Lo que quiso decir aquí es que tuvo hambre, pobre higuera, se secó por no tener fruto. Ahora, además de esto, recordemos que como hombre él también se entristecía. Se entristecía como un hombre normal. Estamos viendo cómo él estuvo con nosotros, cómo él sufrió igual que nosotros, cómo él era igual que nosotros. Un reflejo de su tristeza podemos verlo cuando le rechazan sus mensajes, cuando rechazan el mensaje de Dios. Y una de esas ciudades era Jerusalén. Y esto es lo que dice de esa ciudad: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina
junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Estaba entristecido por cómo respondió esta ciudad. Sigue diciendo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vemos eso cuando entra con el pollino y ellos ponen palmeras ahí. Que los jóvenes decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Sálvanos significa Hosana. Bueno, ya vimos que nuestro Señor Jesucristo fue hombre, y es lo que el apóstol Juan testifica. Él no solamente testifica que Él tuvo un principio aquí en la tierra, ni tampoco se detiene cuando dice todo lo que escuchó acerca de Él, ni tampoco se detiene que Él lo vio como hombre, no, sino que también este testimonio afirma que el Hijo de Dios era admirable cuando estaba aquí en la tierra. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y aquí es donde dice que es admirable, lo que hemos contemplado. Cuando usa esta palabra, imagínense a un niño bobito viendo a su beisbolista favorito, con los ojos de bobo cocido, brillosos. A esto se refiere. Mirar con asombro a un hombre o a algo. Y es realmente como que una imagen que se podría tomar como tierna, pero en realidad era digno de ser admirable el Señor. ¿Cómo no va a ser admirable a alguien que vivió conforme a todo lo que Dios ordenó? Y les voy a dar 3 cosas en lo que fue admirable cuando estuvo aquí en la tierra. Primeramente, fue admirable en su enseñanza. En su enseñanza fue admirable. Volvemos a un pasaje que ya vimos, que está en Mateo 7:28, que nos dice cómo se quedaron cuando lo escucharon. Después del sermón del monte, esta reacción tuvo la gente. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Doctrina también puede ser traducida como enseñanza. Por eso les digo que su enseñanza fue admirable ante todos los que estaban escuchándolo. Nunca habían escuchado algo así. Igualmente, en Juan 7:46 nos dice: lo que ya habíamos leído, cómo se quedaban los alguaciles cuando lo iban a arrastrar. La respuesta de ellos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Su enseñanza era tan admirable que dejaba perplejos a todos. Y es las enseñanzas de Jesús, que Jesús nos da en su palabra, a nosotros nos deja perplejos o nos deja... ¿Cómo nos deja sus enseñanzas? ¿Cómo nos deja su doctrina? ¿Cómo nos deja cuando descubrimos algo nuevo de nuestro Señor? Debemos de responder con esta misma admiración a nuestro Señor. Igualmente, fue admirable en el ejemplo que llevó en su vida. Y quiero nomás leer una palabra, un título que se le mencionaba a él. Y creo que ustedes están muy familiarizados con esto. Cuando Nicodemo vino a él, la forma en que le habló. En Juan 3:2 dice: Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta palabra, rabí. Ahora pensamos en maestro y de volada nos viene a la mente un salón de clases, con un maestro de historia aburrido, ¿no? Que nos está enseñando acerca de la historia universal, con una voz monótona, así les estoy hablando, y así fue la historia. No.
Esta imagen tiene que quitarse de nuestras cabezas cuando vemos maestro en la Biblia. Un maestro, cuando lo vemos mencionado en la Biblia, era un hombre prácticamente ya mayor que todos los demás, que estaba experimentado, que ya tenía mucho conocimiento. Un grupo de personas se disponía para irse con él y para irse a vivir con él. No solamente para escuchar sus enseñanzas, sino para ver y aprender también. Entonces, cuando se les dice discípulos, esto es que son conocedores de todo lo que el maestro es. Entonces, eso es un maestro, eso es un rabí. De hecho, la palabra significa mi dueño, mi dueño. El maestro es el dueño de uno. No en la escuela ahorita, ¿no? Ya hasta digamos con papel o no sé. Pero eran muy respetados los rabinos. Y algo que se ha perdido conforme la cultura que vivimos, pero en este tiempo a Jesús le decían así, rabí. Lo que le decían con eso era, tú eres un maestro a quien queremos escuchar, y tú eres un maestro a quien queremos ver cómo vive, para que nosotros también seamos igualitos. No sé si es nuestro deseo parecernos cada día más y más a Cristo Jesús. No sé. Nomás les veo las caras ahorita, pero no veo sus corazones. Qué bueno que no veo sus corazones. Pero el Señor sí los ve. Y no sé cuántos desean parecerse más y más a nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo que nos deja a nosotros. Seamos chiquitos, grandes, perdónenme la palabra, viejos o jóvenes, no importa. Siempre uno debe anhelar esto, parecerse más y más a Jesucristo en todo lo que nos ha puesto aquí. También, otra de las cosas en que podía ser admirable él fue en la forma en que hacía sus milagros. ¿Sí? Si quieren seguirme, en Mateo 4, ahora sí me van a ayudar a leer. Quiero escucharlos con voz fuerte. Lean, hablan en sus Biblias en Mateo 4, del versículo 23 al versículo 25. Yo les voy a decir a las cuentas de 3 y lean con entendimiento. ¿Sale? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos con diversas enfermedades y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y recibió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Okay. Como leyeron ahí, volvimos a lo de la enseñanza. Era admirable por su enseñanza, pero también era admirable porque él sanaba todas las enfermedades que le venían. Y él les decía que esas sanidades, esos milagros que llevaba a cabo, era para confirmar el mensaje que él estaba llevando a la gente. Lo que predicaba, lo que enseñaba a todos, era confirmado con los milagros. Otra vez volví a repetir, ¿verdad? Pero esto quiere decir que la gente le seguía porque tenía grandes necesidades y sabía que si recorrían a él, su necesidad ya iba a cesar. En nuestros tiempos, Dios sí puede sanar, pero realmente, bueno, hay diferentes opiniones acerca de eso, así que no lo voy a mencionar. Pero los prodigios que llevaba a cabo era para confirmar el mensaje que él llevaba. Y gente de todo el mundo conocido de este tiempo venía a él con mucha alegría,
a ver su pariente, a ver el paralítico que nunca había caminado, a ver iba el ciego que nunca había visto en su vida y miraba. Entonces, era digno de mirar por eso también. Nosotros no lo podemos imitar, ¿no? En esto, pero sí podemos orar por la sanidad de otros. Y Dios puede hacer la obra. Dios puede hacer la obra. Otra de las cosas que dice Juan, el apóstol Juan, lo que testifica en este versículo, ya hablamos que él afirma que hubo un origen en la vida de Jesucristo, aquí en la tierra. Él también afirma que las palabras de Jesucristo fueron escuchadas, fueron audibles. También afirma que Jesucristo fue un hombre, y no solo un hombre, era admirable ante todos los demás, un ejemplo a seguir por su enseñanza, por su forma de vivir. Pero además de esto, Juan nos quiere decir algo muy importante aquí, algo que en ese tiempo se estaba batallando. Y ahorita les voy a explicar por qué dice esto. Este testimonio afirma que hubo un contacto físico con el Hijo de Dios. Ellos palparon con sus manos al Verbo de vida. Ellos palparon al Hijo de Dios con sus manos. Ahora, ¿por qué habla de esto él? Acerca de palpar. Ciertamente porque había personas que no pensaban que vino en cuerpo. Como les decía, había un grupo aquí. Fíjense en sus locuras. Decían, una de las cosas que enseñaban ellos era algo que se llamaba que llamamos nosotros en este tiempo, dualismo. El dualismo dice, en pocas palabras, en una sentencia dice, toda la materia es mala. Todo lo que no es materia es bueno. En otras palabras, en cuanto a nosotros, el cuerpo nuestro es donde está la maldad, pero el espíritu es puro, sin mancha, no tiene mancha, no se puede manchar. Cuando la Biblia nos dice, el alma que pecare, esa va a morir, esa morirá. Cuando Jesucristo mismo afirma, del corazón salen los homicidios, salen los malos pensamientos, ellos dicen lo contrario. Dicen lo que les acaba de decir. La materia es mala, el espíritu es bueno. Ahora, ellos en su razonamiento decían, bueno, si Jesucristo vino aquí y es Dios, Dios no es malo, ¿o es malo? No, ¿verdad? Dios no es malo. Entonces, ¿cómo pudo venir aquí en un cuerpo si la materia es mala? Entonces decían ellos, no vino en cuerpo. Ya sé qué pasó. ¿Saben cómo existen los fantasmas? ¿Saben cómo existen las apariencias esas que a veces vemos? Ellos decían, vino en ese tipo de cuerpo. O sea, un cuerpo que tú no podías tocar. Era como un cuerpo de fantasma. Un cuerpo que no tenía cuerpo. ¿Vieron bien? Ellos decían eso. Y lo que Juan quiere decir aquí, está defendiendo el testimonio de la verdad. Él dice, ustedes no saben nada. Ustedes no vieron lo que yo vi. Ustedes no escucharon que yo escuché sus palabras. Ustedes no vieron lo admirable que era nuestro Señor. Ustedes no vieron que yo lo toqué. ¿Qué me pueden decir a mí? Juan, no, el apóstol Juan, no yo. ¿Qué me pueden decir a mí que yo lo palpé con mis manos? Ahora, no nomás Juan palpó con sus manos. Voy a mencionarles a 3 personas que lo palparon, o que uno casi lo palpó, o sí lo palpó. Ahorita les voy a decir por qué. Primeramente, Pedro tuvo contacto con el Hijo de Dios, contacto físico. Vamos a Mateo 14. Mateo 14. Mateo 14. Versículo 27 al 31. Para que
que se despierten, vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 27, ustedes el 28, el 29 y así, hasta llegar al 31. El 31 lo leemos todos juntos. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.